María Fernanda Maturana, a quien ahora sí le damos la bienvenida. Muy buenos días, María Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, Dayana, buenos días, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias. Qué bueno, buenos días. María Fernanda, hace algunos días se conmemoró, se celebró el Día de la Salud Mental. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? ¿Cuáles son las conversaciones actuales en torno a este tema? Sí, mira, conmemorar el Día de la Salud Mental fue un trabajo bastante arduo, puesto que debíamos darle la importancia a poder conversar sobre este tema. Ya la salud mental sigue siendo desplazada y hoy sabemos que es una situación muy importante de la cual debemos hacernos cargo. En ese contexto, por cierto, que hoy en día está siendo una preocupación importante para la salud en general, puesto que, como ya sabemos, estamos retomando cierta normalidad de acuerdo al COVID, de acuerdo a las cuarentenas, y esto mismo nos va a producir ya un cierto relajo que nos va a hacer estar pendientes a estos cambios que sufrimos y de los cuales podríamos incluso obtener algunas consecuencias ya no tan agradables. Bueno. María Fernanda, ¿cómo evalúan ustedes como psicólogos, como colegio regional, la pandemia? ¿Cómo afectó la salud mental de las personas? ¿Cómo nos afectó en general? Bueno, la pandemia nos afectó a todos, no solo acá en la región, sino que de manera mundial, puesto que fue una situación bastante sostenida en el tiempo. Estamos hablando de que llegamos casi 2 años en los cuales tuvimos que someternos a medidas restrictivas, al miedo, la angustia que nos provocaba esta noticia, la inseguridad, y poder manejar esto ya para el ser humano es difícil. Imagínense manejarlo durante tanto tiempo. Ese cansancio, esa fatiga se ha hecho notar. Ya notábamos que el aislamiento provocaba algunas respuestas emocionales, psicológicas, pero como les mencionaba recién, una vez que este estrés comienza a distenderse, ¿cierto? Comenzamos a retomar lo que era anterior, nos vamos dando cuenta de algunas cosas que tuvimos que perder, algunas cosas que vamos a intentar recuperar y va a implicar un trabajo extra, etcétera. Por lo tanto, es de poner atención a lo que vamos a presentar como respuesta. Nosotros como psicólogos ya hemos notado la alta demanda de pacientes que requieren un poco ayuda para asimilar cómo es volver a esta normalidad. La anhelábamos tanto, chiquillos, pero adecuarnos a esto también es un trabajo. Claro. María Fernanda nos hablaba, ¿cierto?, de la pandemia. Hemos hablado de la pandemia del COVID-19, pero se habla también de esta segunda parte de la pandemia, que es las afectaciones a la salud mental. ¿Va a ser este uno de los principales temas a tratar próximamente, luego de ya bajadas las restricciones? ¿Cómo lo ven desde el Colegio de Psicólogos? Sí, va a ser un tema preocupante del cual nos vamos a tener que hacer cargo, así como también de las enfermedades no relacionadas con el COVID. Pensemos que las atenciones de urgencia estaban dirigidas principalmente a problemas respiratorios. La ciudadanía dejó por miedo, por restricción, por un montón de factores de lado las otras enfermedades concomitantes. Por tanto, hoy en día, por ejemplo, las salas de urgencia, si bien ya no reciben a tantos pacientes COVID, sí están recuperando a todos los pacientes de demanda normal, en un periodo normal, por patologías que han sido descuidadas. En ese mismo contexto nos vamos a encontrar con la salud mental. Recordemos que la salud mental, cuando en términos generales, cuando le tomamos caso, es cuando ya está mostrando consecuencias un poco más disruptivas, un poco más desadaptativas. Y atenderlo en momentos tempranos, por cierto, que uno lo va desplazando. Y
sí, va a ser un tema para el futuro. La pandemia fue una crisis que nos marcó durante mucho tiempo, fue un evento traumático para muchas personas e incluso hablemos de procesos del duelo de un montón de personas que no pudieron vivirlo de manera adecuada. ¿Cómo es que ellos están superando estos procesos? El esfuerzo que nosotros estamos haciendo, no solo los psicólogos, sino todos los profesionales que se dedican a la salud mental, ya sea tratamiento, investigación, estamos tratando de hacer un esfuerzo por humanizar todos los procesos que se dieron durante la pandemia. ¿Qué era estar en encierro? ¿Qué era sentir un aburrimiento? ¿Qué era el desarrollo de nuestros niños sin contacto social? ¿Qué era perder un familiar y no poder despedirse, dadas las características que nosotros tenemos como ritual para despedir a nuestros seres queridos? Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, todos estos elementos no pudieron ser atendidos en la pandemia. Sí, ahí tuvimos algún problema al final de la respuesta de María Fernanda. Vamos a tratar de nuevamente retomar esta comunicación con María Fernanda Maturana. Ahí está. Sí, ahí ya tenemos el contacto con María Fernanda. Te perdimos la última parte de tu respuesta, María Fernanda, pero ya estamos nuevamente en contacto contigo. Te quería preguntar, y retomando el tema, tú decías que han aumentado la atención de las personas, en el caso de los psicólogos, mencionabas en la última parte de tu respuesta de algunas situaciones que tuvimos que vivir en pandemia, por ejemplo, el ejemplo que dabas de las personas que lamentablemente fallecieron durante esta época, las restricciones que hubo en ese sentido, y tomando en cuenta todo esto, todo lo que tú comentabas, me imagino que, también lo hemos podido leer, los casos de depresión aumentaron. Y en ese sentido me gustaría saber qué opinan ustedes en torno a esta enfermedad, a la depresión, que ya antes de la pandemia se notaba muchas veces por el estrés laboral o por otras situaciones, pero ahora con el tema de la pandemia se generó una nueva arista para tomar el tema de la depresión. ¿Cómo nosotros podemos saber si es que a lo mejor algún cercano, algún familiar vive depresión tomando en cuenta toda esta situación y a esto ha aumentado el tema de la pandemia? Excelente pregunta. Mira, nosotros debemos primero comprender qué es lo que es la depresión. La depresión es un trastorno del estado del ánimo, donde nosotros vamos a ver afectado no coloquialmente solamente nuestro estado de ánimo, a pesar que es el síntoma principal, sino que ese signo va a presentar molestias en nuestro sueño, nuestra alimentación y nuestra vida en general. ¿Cómo nosotros podemos identificar esto y diferenciarlo de la tristeza? Nosotros podemos sentirnos tristes por eventos de la vida, ¿cierto? Y que va a ser algo totalmente normal porque es una emoción adaptativa que nos permite incorporar estos eventos dolorosos a nuestra vida, ¿ya? Pero cuando ya esto nos cuesta manejarlo, cuando está pasando más tiempo, cuando vemos afectado, ya les decía, nuestra rutina del sueño, alimentación, contacto social, nuestro ánimo, ya podríamos sospechar de que estamos hablando de un trastorno depresivo. Ahora, la depresión tiene también niveles, podemos encontrarlo en niveles muy leves, donde la persona tiene los síntomas de la depresión, pero es bastante funcional, ya sea en su trabajo, con sus amistades, con su familia. Y en los extremos más graves, vemos a una persona que está totalmente disfuncional. Y asimismo se va a relacionar con los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, que también son totalmente relevantes de acuerdo al cambio de pensamientos, cogniciones, creencias que se van desarrollando mediante esta sintomatología presente. Entonces, mencionado eso, primero que todo es darle importancia a estas patologías. Nosotros todavía tenemos temor a reconocer que podríamos sufrir una patología psiquiátrica, pero es bastante normal. Pensemos que son enfermedades que se presentan de manera transitoria y que pueden ser en respuesta a ciertos eventos traumáticos. Ya vimos cómo la pandemia nos pudo haber afectado. Hablemos del sol. Yo la semana pasada le tuve que hacer un examen de vitamina D a mi hijo, que por supuesto salió bajísima,
Y existe una depresión estacional que se relaciona con la cantidad de sol que nosotros tomamos. Entonces van a ser un montón de factores que van a poder influir en el padecer o no una patología que, por cierto, puede mejorarse y ya en casos más graves debiera ser un poco más complejo, pero en tratamiento puede tener un buen pronóstico. Entonces, si lo vamos a considerar, si vamos a tener la idea de que cualquiera de nosotros podría padecer depresión, hay que atender los síntomas tempranos. Yo veo, primero yo me estoy sintiendo muy triste, no tengo ánimo, no tengo hambre, o por el contrario, tengo mucha hambre, estoy durmiendo mucho, y eso en comparación a mi vida normal es distinto, yo debiera preocupar. Si logro manejarlo, ya sea pensando en cambiar de rutina, cambiar de alimentación, y aún así no me funciona, yo debiera consultar a un profesional del área. Si ustedes como familiares notan los mismos cambios en su ser querido, no tiene ánimo de realizar actividades que realizaba habitualmente, es alejado de los amigos, está teniendo pensamientos bastante pesimistas sobre la vida, ¿cierto? Van a ser señales que a nosotros nos van a alertar y también podemos o sugerir, o en el caso de niños, llevarlos a una atención profesional para identificar esto de manera temprana. Claro, María Fernanda, yo te quería preguntar como si se puede dar un poco el caso contrario, o sea, alguien que se haya acostumbrado a estar en su casa, como a este espacio, a esta zona segura, digamos, y ahora le está afectando, quizás le está dando ansiedad, volver a salir, volver al trabajo, volver a ver gente, como ahí, ¿cuáles podrían ser ahí algunos consejos si es que alguien está pasando por esto, que como tú decías, tanto esperábamos estas bajas de restricciones y que le puede estar afectando del modo contrario al salir? Sí, Dayana, súper común que no suceda, ya evitamos salir, evitamos ir a hacer trámites. Ahora, por suerte, Internet nos da un montón de soluciones que comienzan a alimentar un poquito esta idea de la zona de confort. Mientras esto se pueda mantener así y el contexto lo facilite, yo creo que no es problemático. Sí va a ser problemático cuando realmente personas que están con teletrabajo deban asistir y no se sientan capaces de hacerlo. Ahí estamos hablando también de ciertos trastornos. Trastornos, por ejemplo, de ansiedad, como mencionabas tú, y también trastornos adaptativos, que van de la mano con la depresión, acerca de este miedo, de esta inseguridad de poder retomar actividades, no sentirme capaz, etcétera, todas emociones que son desagradables. Y lo mismo, si yo logro hacerlo, a pesar de que me cueste, logro ir a trabajar, logro ir al colegio, y al paso del tiempo, hablemos 21 días, yo ya logré adquirir este hábito de rutina, perfecto, lo hicimos bien, chiquillos. Pero sí, a pesar de generar estas estrategias y no lograr la adaptación, mejor pedimos ayuda para poder encuadrar esta situación y tener las herramientas para manejarlo de manera más adecuada. Perfecto. María Fernanda, mira, acá tenemos un comentario de Susan Carter que dice, los suicidios en pandemia han aumentado, disminuido, ¿cómo lo ven ustedes? Y también, por ejemplo, hemos sabido de, por ejemplo, de existencia de hartos quiebres familiares por la situación de la pandemia, distanciamiento entre familiares, entre amigos. Esta situación era algo que se podía prever, tomando en cuenta todo lo que hablábamos recientemente de estos encierros, de estas restricciones. Claro que se podía prever. Pensemos que estuvimos encerrados con dinámicas que probablemente antes de la pandemia ya no eran saludables. Nosotros no podemos culpar a la pandemia por todos nuestros problemas. Sí podemos entender que la pandemia fue una condición que exacerbó las problemáticas que existían, que nosotros como seres humanos tratamos de tapar y pensamos que ya no existe. Sin embargo, con la pandemia tuvimos que destapar todos los muebles, tuvimos que encontrarnos con todas las personas que no queríamos encontrarnos, convivir en la casa, etcétera, y manejar eso que nosotros no nos estábamos haciendo cargo. Por cierto, que incrementó peleas de pareja, cierto, distanciamiento familiar,
cómo nosotros podíamos manejar el estrés. Quizás antes, frente a una discusión, frente a alguna problemática, yo me iba a darme, no sé, un ejemplo bastante burdo, pero podía irme al mall a tomar un helado, o podía ir a jugar a la pelota con los amigos, cosas que eran estrategias que durante la pandemia no podíamos hacer, y debíamos afrontar estas problemáticas quizás en muchos casos sin herramientas adecuadas. Por tanto, prever que esto podía suceder, sí, sabíamos que esto podía suceder. Ahora, culpable 100% de la pandemia, yo le restaría esta responsabilidad y diría que sí fue un condicionante a un contexto que probablemente ya no era tan saludable. Claro, a lo mejor ya no podemos prevenir esa situación, pero sí podemos tomar medidas ahora, post esta situación, entre comillas, post, porque hemos bajado por ejemplo, el tema de los contagios, estamos, entre comillas, con más libertad, menos restricciones. ¿Podemos ya tomar algunas medidas en relación a eso? Claro que sí. Primero, la rapidez con la que nos vamos a adaptar. Ya Dayana nos decía, nos está costando retomar, nos está costando salir, hacer nuestras actividades que quizás hacíamos antes de pandemia. Es importante adaptarnos de manera rápida, no dejar para después lo que podríamos hacer en este momento. Entre más pasa el tiempo, más nos cuesta adquirir este nuevo hábito. Ahora, si existieron problemáticas que yo no puedo manejar, de nuevo, solicitar el apoyo profesional. El ser humano está capacitado para resolver sus propios problemas, ¿ya? Puede hacerlo, pero hay en muchos casos que las problemáticas nos superan. Y entre la opción de sumergirnos en el problema y luego combinarlo con patologías como las que estamos conversando, es mejor siempre pedir el apoyo necesario para poder resolver estas problemáticas. Por cierto, estamos preparados para recibir a la población. Todavía hay programas del gobierno que están funcionando como Saludablemente, el Copiapó. Pronto en un plazo razonable, se va a abrir un COSAM, que es una institución, cierto, dedicada especialmente para la salud mental. Entonces se van a abrir muchas puertas para nosotros los copiapinos, los atacameños, y ocupar esas instancias es genial. Pero siempre conversando de esto, como lo estamos haciendo ahora, validando que las cosas no podrían andar tan bien, y cuando no están tan bien, solicitar el apoyo necesario. Claro. María Fernanda, encuentro muy importante informar acerca de estos temas. Sin embargo, el estigma y la desinformación sigue siendo muy importante en nuestro país. Incluso lo veíamos en medios de comunicación, en el debate presidencial acerca de un candidato que él ha dicho que tiene problemas de salud mental, y se refuerzan estos estigmas. ¿No lo consideran así ustedes respecto a estos temas? Por supuesto, nosotros como Colegio de Psicólogos a nivel nacional ofrecimos una opinión al respecto, puesto que, como tú bien dices, comentarios como los del candidato desinforman a la población. Pensemos que hay adherentes a este candidato que creen fielmente en sus palabras, y cuando nosotros denigramos a la persona o discriminamos a la persona que padece una patología de salud mental, estamos validando que también la población lo ve así. La verdad es que patologías como la del candidato no impiden su normal funcionamiento en su quehacer profesional, su desarrollo diario. Sí lo puso él en algún minuto en un estado delicado, pero ha demostrado que puede participar en situaciones tan estresantes como un debate. Y me llama un poco la atención, incluso manteniendo composturas mucho más adecuadas que otros candidatos. Ya esos son ejemplos claros que no necesitamos argumentar a una patología mental, sino que a herramientas personales. Perfecto. María Fernanda, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros en el matinal, haber conversado este tema tan importante, la salud mental, que, como tú decías, creo que va a ser uno de los temas prioritarios de aquí en más, tomando en cuenta toda la situación que estamos viviendo. No sé si algunas palabras ya como cierre de entrevista, alguna recomendación, algún llamado a la comunidad en torno a esta situación, María Fernanda.
Bueno, primero que todo agradecer la invitación, siempre es un placer poder conversar con ustedes y desde esta vereda hablar de la salud mental, hablar del bienestar del ser humano, puesto que no todo es patología, sino que también nosotros tenemos que hablar de la calidad de vida nuestra. Ahora, sin duda debemos prestar atención a los signos que nosotros vamos observando en nuestra propia conducta, a las emociones que nos están inundando y cómo entonces, si no las podemos manejar, solicitar el apoyo necesario. Hay profesionales disponibles en la región, el acceso se da ya sea por canales particulares, con ASA, en este caso también con convenios, y también por la vía de la salud pública. Entonces es cosa de poder votar esta barrera y acceder a una atención que nos beneficie a todos como ciudadanía. Así es que, de nuevo, muchas gracias por la información, hablemos más seguido, por supuesto, y desarrollemos todos los temas de interés que tengamos hoy en día. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, María Fernanda, por haber estado junto a nosotros acá en el Matinal Un Nuevo Día. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Carlos. Chao, Dayana. Chao, chao, que estés bien. Ahí conversábamos con María Fernanda Maturana, presidenta del Colegio Regional de Psicólogos, hablando de este tema tan importante como es la salud mental, Dayana.